¿Me escuchan? Buenos días, Lick. Sí se escucha, licenciado. Excelente. Muy bien, buenos días, gusto saludarte. Buenos días, Hola, licenciado. hola, Gladys, buenos días a todos. Es un placer saludarles. Vamos a, si quieren, en su cámara también, va ustedes. Buenos días, Nancy, un placer. Vamos a... Hola, Carla, buenos días. Vamos a preguntar. Buenos días, Lick. Vamos a... Hola, buenos días. Vamos a empezar nuestra clase, pero solo vamos a hacer una recapitulación. Llevamos varios memoriales, ¿verdad? Como fue el de medida cautelar, el de prueba anticipada y la demanda, ¿va? ¿Qué otra cosa hicimos? Hicimos alguna resolución hicimos, ¿no? De donde dábamos trámite a la medida precautoria, creo yo. Sí. Sí, Carla. Sí, Lick, sí, hicimos una resolución. Ok. Muy amable, gracias. Entonces, bueno, vamos en sintonía. Entonces, ¿cómo se llama? Les pido que enciendan su cámara porque no me gusta estar solo, como que esto fuera un monólogo donde solo yo hablo. Quiero verlos y quiero que obviamente interactuemos, ¿no? Si no, estamos fregados, ¿verdad? Muy bien, entonces lo último que hicimos fue la demanda. Entonces, como recordarán, en la demanda promovimos en la demanda vamos a ver, promovimos unas pruebas. Como recordarán, hicimos unas pruebas por ejemplo, propusimos prueba. Entonces, al proponer prueba, por ejemplo, ahí hay algunas pruebas que, por ejemplo, son testigos o son alguna otra prueba, no recuerdo cuáles presentamos, pero también presentamos la declaración de parte. Entonces, cuando hablamos de la declaración de parte, implica que tenemos que hacer su pliego de posiciones. Entonces, cuando hablamos del pliego, el pliego de posiciones, creo que ustedes están buzos para hacer un pliego de posiciones, ¿no? Entonces, creo que no tenemos ningún inconveniente con ello, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a hacer un pliego de posiciones. Entonces, vamos a presentar ese pliego de posiciones que la tenemos que presentar, ¿ya? ¿Cómo se llama? Para que se verifique para que se realice ¿dónde está mi demanda, muchacho? ¿Dónde está donde propusimos las pruebas? Entonces, les estaba indicando, vamos a ver, por aquí tenemos que estar. Aquí tenemos nuestra demanda. Entonces, en la demanda, cuando ofrecimos la prueba, ofrecimos la declaración de parte.
¿Sí o no? Sí. Si ustedes observan su apartado de medios de prueba, los medios de prueba dice la declaración de parte en primer lugar, ¿va? Esa declaración de parte dijimos que la debe absolver el representante legal de la entidad Molinos es la entidad aquí está la entidad Molinos Santa Teresita Sociedad Anónima por medio de su representante legal y no por apoderado. Entonces esa actividad pues hay que hacerla en el órgano jurisdiccional en el periodo de prueba correspondiente. Entonces así fue como lo redactamos, ¿verdad, jóvenes? Vamos a ver. Vivi, así lo redactamos, Vivi. Sí, licenciada. Ok, muy bien. Entonces dijimos también que esto iba a ser por medio de un pliego de oposiciones que acompañamos a la presente demanda. Entonces, igualmente, cuando nosotros en el final decimos que acompañamos copia del presente memorial y documentos adjuntos y una plica, ¿verdad?, que hay que agregar. Entonces, en los documentos adjuntos va precisamente a la personería del representante legal de la empresa que estamos representando y presentando la demanda. Entonces, junto a ese memorial, tenemos que presentar nuestro pliego de posiciones. Entonces, el pliego de posiciones va dentro de una plica. La plica es un sobre cerrado donde nosotros doblamos el pliego de posiciones y lo colocamos en el sobre e indicamos que es la plica que contiene pliego de posiciones que deberá absolver la entidad demandada Molinos Santa Teresita Sociedad Anónima por medio de su representante, no por apoderado, dentro del proceso, dentro del presente proceso, ¿verdad? Entonces, ese pliego de posiciones debe de quedar en la Secretaría del Tribunal, prácticamente en depósito, en resguardo, ¿ya? En resguardo, y se va a sacar cuando se vaya a practicar la diligencia. Es decir, que eso se queda en resguardo de la Secretaría del Juzgado. No hay que despegarlo prácticamente de la demanda. Nosotros prácticamente la colocamos en la demanda, pero una vez presentado ese sobre hay que separarlo y va en depósito o en resguardo del secretario del juzgado. Entonces ustedes están bien pilas para hacer pliegos de posiciones porque ahí me cuenta que estaban haciendo algunos, ¿va? Entonces, ¿cómo empezaríamos nuestro pliego de posiciones ahorita? Vamos a ver. ¿Cómo lo empezaríamos? ¿Cómo empezamos? Vamos, empecemos el pliego de posiciones. Ese es el chiste de ahorita. ¿Qué nos dice? ¿Será que están ahí ustedes o no están ahí? Sí, Meli, pero ahí sí no tengo idea de cómo comenzar. Muy bien, Vivi, es que yo creo que usted solo llega a esta clínica, creo yo. Pero vamos a ver, vamos a ver a quién le preguntamos. Vamos a ver, María Celeste, ¿cómo empezamos el...? Ahí está, Elena. Elena, dígame, Elena, ¿dónde está Elena? Dígame. Elena, Sí, licenciado. dígame, ¿cómo empezamos?
De acuerdo a los ejemplos que tenemos, sería pliego de posiciones que la entidad demandada, Molino Santa Teresita Sociedad Anónima, deberá absolver por medio de su representante legal en la primera audiencia que se señale en el presente juicio. Sería juicio ordinario también, ¿verdad, Lee? Exacto. Elenita, solo quitamos la audiencia, porque aquí no es audiencias. Ajá. Aquí vamos, en audiencias es en familia, es en laboral, es en penal, pero aquí no hay audiencias, mi querida Elena. Entonces, efectivamente, ahí tendríamos que redactar de la siguiente manera, tal y como usted lo dijo, pliego de posiciones que debe absolver la entidad demandada en Molino Santa Teresita Sociedad Anónima por medio de su representante legal y no por apoderado dentro del presente proceso en el momento procesal oportuno, que para eso tenemos un periodo de prueba. Entonces, ¿lo apuntaron? Vivi, dígame. Sí, Milico, una consulta. En este caso, como no se le llama audiencia, ¿cómo se le denomina entonces? No, porque en el juicio civil no hay audiencias, Vivi. Aquí recuerdan que les di, Vivi, recuerdan que al inicio de la clínica les di un esquema del juicio ordinario. Va. Saquemos ese esquema. Miremos ese esquema. Sí. A ver, va, lo voy a buscar. Va, miremos el esquema que les di. ¿Ya? ¿Tienen el esquema? Miren, mis queridos estudiantes, estamos en procesal civil. Entonces, acá, no, en el juicio ordinario, no tenemos audiencias. Propiamente como para audiencias como se dan en laboral, como se dan en familia, en otras situaciones. Aquí tenemos un periodo de prueba, ¿no? Si ustedes ven en el juicio ordinario, ahorita nosotros estamos precisamente en la parte inicial, que es la demanda. Entonces, cuando ustedes vayan a ingresar al periodo de prueba, tenemos un número específico para el periodo de prueba. ¿Cuánto tiempo es el periodo de prueba? ¿Cuánto tenemos en el periodo de prueba? ¿Ya encontraron su 15 días, Lee? Muy bien. No, ahí no tenemos 15 días. Miren el periodo de prueba del Código Procesal Civil y Mercantil, en lo que ubico mi pliego de posiciones. ¿Ya vieron en el Código Procesal Civil y Mercantil el periodo de prueba? Por favor. 8 días, licenciado. ¿Qué manda? 8 días. No, aquí es un periodo grande. Es un periodo de prueba. El periodo de prueba. Miren su esquema, por favor, si yo les di un esquema. Al inicio de la clínica. Cuando iniciamos la clínica se les dio un esquema, jóvenes. Ubíquenlo, por favor. Serían 30 días, licenciado. Correcto, y tenemos un periodo extraordinario todavía sobre eso. Serían 10 días más. ¿Qué quiere decir eso? Que en el periodo de prueba, por ejemplo, tenemos varias
en el artículo 129 del Código Procesal Civil y Mercantil, dice que las pruebas se recibirán con citación de parte contraria y sin ese requisito no se tomarán en consideración. ¿Sí? Para la diligencia de la prueba se señalará día y hora en que deberá de practicarse. Licenciado, tiene apagado el micrófono. Este gato me apagó el micrófono. Entonces, no, mijo, no. Entonces, les estaba diciendo, artículo 129. Miren el artículo 129. Artículo 129 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 129. Luego, están en el 129. En el 129 nos dice claramente, las pruebas se recibirán con citación de parte contraria y sin este requisito no se tomarán en consideración. Eso quiere decir que el día en que se señale día y hora para la práctica de la prueba, hay que citar a la otra parte. Aquí la carga de la prueba corre a cargo de quien la ofrece. Yo ofrezco una prueba, yo tengo que pedir su diligenciamiento. No quiere decir que si yo ofrezco la prueba, eso se va a dar de oficio. No. En el tema procesal civil, acá todo es rogado. Es decir, que todo hay que pedírselo al juez. Si uno no se lo pide, el juez no le resuelve sobre el mismo tema. ¿Me explico? O sea, para que el juez nos pueda resolver, hay que dírselo. Si el juez resuelve algo que nosotros no le pedimos, la otra parte va a discutir el tema y le va a plantear alguna acción porque está resolviendo ultra petita. ¿Qué quiere decir el resolver ultra petita? Quiere decir que está resolviendo más allá de lo que le pidieron. Entonces, aquí es claro que aquí tiene que haber citación de parte contraria. Es decir, que aquí el juez no puede resolver, no puede recibir prueba si es que no lo ha, si es que no se lo han pedido, ¿verdad? Y tampoco puede recibir prueba si no citó a la otra parte. Eso quiere decir la primera parte del 129. Y sin este requisito dice no se toma en consideración. Es decir, que si no está presente la otra parte, no hay ninguna situación ahí que establecer. Recuérdense que en la prueba anticipada lo que se dio fue el hecho de que decíamos que había que citar a la otra parte y en todo caso a la futura parte, ¿va? Y que si no se localizaba se iba a citar al Ministerio Público, que yo les expliqué que era PGN. ¿Se recuerdan? Entonces aquí ya hay otra parte, porque aquí ya estamos dentro del proceso.
y dentro del proceso sí tenemos que citar a la otra parte. Y tiene que demostrarse que está ahí, que está citada. Por eso dice con citación de parte contraria. Si no llegan, ya es su problema. Si no llega a la otra parte, ya es su problema. Pero la diligencia se realiza con citación de parte contraria. Luego dice, para la diligencia señalará día y hora en que debe practicarse. Se citará la parte contraria. Aquí no está diciendo que va a señalar audiencia. Aquí dice se señalará día y hora para la práctica de la diligencia. O sea, en lo que es la prueba documental se tiene por recibida, ¿verdad? Ahora, si se trata de prueba de testigos, de declaración de parte, etcétera, todas estas, o incorporación de alguna otra prueba científica, entonces ahí sí tiene que haber citación de parte contraria. Y si es declaración de parte, con mayor razón, porque tiene que absolver el pliego de posiciones es la otra parte. Y nosotros, lógicamente, que somos los que proponemos la prueba, tenemos que estar. Entonces ahí sí estamos los dos, ¿verdad? Entonces, si ustedes bien, ¿ya encontraron el esquema o no encontraron el esquema? Ahí está. Gracias, Marvin. Ahí está el esquema. Muy bien, lo felicito. Lo tiene impreso. Excelente, man. Lo felicito. Excelente. Ojalá que todos lo tengan de igual manera. Que ya lo tengan, ¿cómo se llaman? Que yo se los envié vía electrónica, pero ustedes lo debieron de haber impreso. Entonces, ahí ustedes, si ustedes ven, en su momento hay un periodo de prueba. ¿Ya? Si observaron, ya Marvin me enseñó su esquema. Excelente, Marvin. ¿Quién más tiene el esquema impreso? Leslie, dígame, Leslie. ¿Dónde está? Okay, yo también, Lick. Va, pero ahora no está trabajando usted. Sí, Lick, todavía. Bueno. Entonces, no hay problema. Entonces, pero lo tiene impreso también. Entonces, si hay alguien más que tiene impreso, excelente, los felicito. Si hay alguien que no lo ha imprimido, por favor, imprímalo ya, lo antes posible, porque este va a ser su... Vivi, dígame. Sí, fíjese que yo ya le di vuelta a todo esto y no lo tengo ni en el Classroom ni en el chat. No sé si alguno de ustedes me lo puede compartir, porque no lo tengo. Bueno, vamos a ver qué onda. Entonces, ahí si alguien se lo puede compartir. Entonces, los demás no sé si lo encontraron o no lo encontraron. Lo importante es que si no lo encontraron, pues que lo busquen. ¿Por qué? Porque el esquema le va a dar todas las fases del proceso. Y ustedes se van a ubicar, por eso se los di en la primera clínica. Porque en la primera clínica ustedes tomaron idea de qué es lo que estamos haciendo. Imagínense, yo les di eso, y al inicio de esta clase es factible, me hablan de audiencias. ¿Cómo? Si aquí no hay audiencias. Para eso tienen que tener el esquema a la vista. Aquí, cuando se abre, aquí es eminentemente escrito. Pero en el periodo de prueba, el mismo código nos dice que se va a señalar día y hora para la práctica de la diligencia. La diligencia de recepción de prueba, las pruebas que necesitan la práctica de esa diligencia. Se señala día y hora y el juez recibe la prueba directamente. Y de eso queda evidencia escrita porque levantan un acta. Se levanta un acta en donde comparecen las partes identificándose, ahí se identifican con su DPI, el documento de identificación, y ahí se realiza. Pero, ¿en qué momento practicamos esa prueba?
Si ustedes ven, hay un periodo de prueba en su esquema. Y en ese periodo de prueba dice, es de 30 días. Se abrirá a prueba el proceso por 30 días. Mírenlo ahí. Se va a abrir el proceso a prueba por 30 días. Y podrá ampliarse a 10 días más cuando sin culpa del interesado no hayan podido practicarse las pruebas pedidas en tiempo. Luego dice que va a haber un término extraordinario de prueba, artículo 124. Cuando en la demanda o en la contestación se hubieran ofrecido pruebas que deban rendirse fuera de la República y procedieran legalmente, el juez a solicitud de cualquiera de las partes fijará un término improrrogable, suficiente, según los casos y circunstancias, que no podrá exceder ¿de cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuántos días? 120, Lic. 120 días. 120, excelente, gracias. Gracias ahí para los que respondieron. 120. Imagínense, aquí es la clínica civil. Estamos manejando el proceso civil. Entonces, si ustedes ven, los plazos son más largos, son más extensos. Y ustedes me dicen ahí que ¿cómo se llaman? Que 10 días de prueba. No, hombre, estamos ya en el proceso civil. Recuérdense, el término es de 30 días y lo dice el esquema. Lo dice la ley, pues, pero yo se los manejé en el esquema para que ustedes lo tengan más claro. Entonces, eso fue, si no estoy mal, Marvin, en la primera clase fue que yo lo di, ¿verdad? ¿O en la segunda? Sí, que en la primera mandó el esquema Inclusive lo compartimos en pantalla para que ustedes lo pudieran observar. Entonces, Lic, una consulta. Sí, Andrés. Entonces serían en total 160 días. Con el 40 del ordinario. Ajá. 40 del ordinario, sí, y 120 del extraordinario. Correcto. Sí, pero recuérdese que, Andrés, recuérdese que el término extraordinario solo es cuando venga a haber prueba del extranjero o prueba que deba recibirse fuera de la República, ¿va? O que legalmente el juez, a solicitud de cualquiera de las partes, lo deba fijar por alguna situación. Ahí al juez lo están facultando para que lo pueda resolver ese aspecto. Pero también hay que tomar en cuenta que una de las partes se lo debe solicitar. Si nadie se lo solicita, nada, no pasa nada, se queda en 30 días. Inclusive los 10 días más que habla ahí, que este término podrá ampliarse 10 días más, cuando sin culpa al interesado no haya podido practicarse alguna prueba, esos 10 días hay que pedirlos. Si nadie se los pide, si ninguna de las partes lo pide, si ninguna de las partes lo pide, el juez no la puede otorgar, porque si no estuviera resolviendo de forma ultrapetita. Cuando se da el término de 30 días dice la ley, 30 días manda el juez a recibir medios de prueba. Si en esos 30 días no pueda practicarse una prueba y se da el supuesto que nos habla en la ampliación, el juez lo puede otorgar siempre y cuando una de las partes lo pida. Recuérdense que acá todo es rogado. Si nadie se lo pide, él termina los 30 días y se terminó el periodo de prueba. Antes de terminar el periodo de prueba es que se lo tienen que pedir. Gracias, Lic. Excelente. Entonces, luego, si hay término extraordinario de prueba, también se lo tienen que pedir. El juez evalúa y lo otorga, si es que fuera necesario. Pero él lo evalúa y la ley lo está facultando.
Pero bueno, nos estamos ya yendo hasta el periodo de prueba y todavía faltan algunas fases que tenemos que desarrollar. Pero ¿por qué lo hicimos? Porque se dio la oportunidad de platicar del periodo de prueba. Pero la prueba se ofrece en la demanda o en la contestación de la demanda. Ese es el momento de ofrecer las pruebas. Si no las ofrecimos ahí, entonces ya no hay otro momento para ofrecerla. Nosotros ofrecemos todas las pruebas necesarias en la demanda o en la contestación de la demanda. En la demanda es el actor, en la contestación de la demanda, el demandado. Ahí ofrecen sus pruebas. Se quedan en ofrecimiento y luego cuando se llega al periodo de prueba, entonces ya se pide su diligenciamiento. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Sí? Carla. Dígame, Carlita. Sí, Lick, entonces cuando llega la notificación de que se abre a prueba el proceso, se debe presentar un nuevo memorial solicitando que se señale día y hora para el diligenciamiento de todas estas. Y con las documentales que pasa, Lick, no se tiene que hacer ninguna petición extra. Bien, Carlita, se tiene que hacer un memorial en donde, como la ofrecimos, ahora pedimos que se incorporen oficialmente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la prueba anticipada. Recuérdense que hicimos una prueba anticipada, ¿no? De una declaración testimonial nosotros. ¿Recuerdan? Entonces, y ya en el periodo de prueba, nosotros pedimos en el diligenciamiento, en el memorial de diligenciamiento, pedimos que se incorpore al proceso la declaración testimonial del señor fulano de tal, prueba que fue recibida como prueba anticipada. Entonces ya pedimos que se incorpore oficialmente al expediente. Y ahí ya pedimos mediante ese memorial. Vamos a hacer esos memoriales, ¿ok? Solo que los vamos a hacer en su momento. Ahorita quizás yo me estoy adelantando un poco a anticiparme a lo que, a la situación. Pero ¿por qué me anticipé a la explicación? Me anticipé a la explicación porque ustedes escucharon y fue bueno porque participamos y de la participación deriva una explicación. Pero fue derivado a que algunos me dijeron que audiencias. Entonces me paró el pelo a mí, porque en ningún momento hablé de audiencias en el proceso civil. Ya, que ustedes hicieron un pliego de oposiciones, quizás en otra materia. Aquí la tenemos que adaptar a la nuestra. ¿Me explico? Entonces aquí, como bien decía Elenita, vamos a hacer nuestro pliego de oposiciones. Y ella nos indicaba claramente que es pliego de oposiciones que deberá, yo lo estoy recitando, Elenita, ¿ok? Si me como alguna palabra, pues me dice usted, ¿verdad? Entonces, porque igual yo no lo estoy viendo. Entonces ahí tendría que decir pliego, de una vez, cuando Elenita lo dijo, lo debieron de haber copiado. Pliego de posiciones que contiene, pliego de posiciones que deberá resolver la entidad demandada, Molinos Santa Teresita, Sociedad Anónima, por medio de su representante legal y no por medio de apoderado, dentro del presente proceso. Lick, perdón, ¿le podría repetir? Te lo voy a repetir distinto, mano, porque no lo estoy viendo. O si no, mejor repítalo, Elenita, porfa. Ya solo le vamos cambiando lo que usted dice, porque si yo lo repito, lo voy a repetir con otras palabras.
Mejor, Elenita, usted lo tiene escrito, por favor, mencióneselos, por favor. Licenciado, pliego de posiciones que la entidad demandada Molino Santa Teresita Sociedad Anónima deberá resolver por medio de su representante legal y por... Deberá absolver, Elenita, disculpe. Está bien. Continúe, sí. Deberá absolver por medio de su representante legal y no por medio de apoderado dentro del presente proceso. Ya. Y ahí podremos agregar, al terminar el presente proceso, podríamos agregar y en el momento oportuno. Y en el momento oportuno. ¿Cuál es ese momento? Es en el diligenciamiento de prueba. Ahora, después de ese pequeño encabezado, aquí ya estamos en el pliego de posiciones. Después de ese pequeño encabezado, ¿sí? Ya vienen las preguntas. Vamos a ver. ¿Cómo harían ustedes las preguntas? Félix, Estuardo, dígame, ¿cómo haría usted la pregunta? Mire, buenos días, Lic. Hola, ¿cómo estás? Aquí, mire, aprendiendo. Es excelente. Aquí estamos en lo que podemos, ¿va, mucha? Fíjese, Lic, que en la clínica de laboral, el licenciado también nos ha enseñado lo mismo, pero como usted bien lo menciona, que cambian, varía un poco. Entonces, cabalmente, ayer nos dejó una tarea. Solo si me dan un segundito. Siempre tendría que ser en forma directa, positiva, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, eso es lo que quería que me dijera. Ajá. Y siempre con la palabra el absolvente. Pero aquí en civil no sé si aplica en la misma situación. Mire, lo que pasa es que ahí es el estilo, pero la ley que nos dice que las preguntas, miremos qué nos dice el código. Las posiciones 133 versarán sobre hechos personales del absolvente o sobre el conocimiento de un hecho, expresadas con claridad y precisión en sentido negativo. Cada posición debe versar solo sobre un solo hecho. De dos hechos pueden comprenderse en una misma pregunta, cuando estén íntimamente relacionados. Las preguntas deben referirse a hechos controvertidos en el proceso. El juez deberá ser escrupuloso en el cumplimiento de este precepto. Y luego ahí viene la fórmula, ¿verdad? De la práctica de la diligencia. Pero, ¿cómo tenemos que redactar? El artículo 133 nos dice claramente que se va debe ser clara, precisa y en sentido afirmativo. En sentido afirmativo. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes vean su caso. Hagamos una pregunta. ¿Sí? Vean su caso. En su caso está... Ahí lo tienen el caso concreto. Recuérdense que aquí se lo estamos preguntando a la otra parte, porque es declaración de parte. Entonces, aquí la pregunta va redactada más o menos en este sentido. Diga al absolvente si es cierto. Diga al absolvente si es cierto que con fecha 4 de noviembre del 2021
firmó contrato, perdón, diga al absolvente si es cierto que ¿cómo fue que les dije? Diga al absolvente si es cierto que la entidad que usted representa, mejor dicho así, que la entidad que usted representa celebró con fecha 4 de noviembre de 2021 contrato de servicios técnicos con la entidad Servicios y Mantenimientos La Guadalupana, Sociedad Anónima. Ok, ahí terminamos la pregunta. Miremos si es clara y precisa. Miremos si está redactada en forma positiva. Diga al absolvente si es cierto. Y ahí viene lo demás. ¿Eso es positivo? Aquí solo le da opción a la otra parte para decir sí o no. ¿Estamos? Vivi, si vamos en sintonía. Sí, hoy sí. Gracias. Va. Esa sería la primera pregunta. Entonces, supóngase que yo en el examen les pida que me redacten la introducción del pliego de posiciones, que fue lo que hablamos con la compañerita, ¿verdad? Hace un rato, con Elenita. Le dicen la introducción del pliego de posiciones. Entonces yo le puedo decir, mire, redácteme la introducción del pliego de posiciones y 2 preguntas o 3 preguntas. Entonces usted va a tomar las preguntas de la misma manera. Diga al absolvente si es cierto tal cosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra pregunta se le puede ocurrir a usted en base a lo que está ahí? Claro y preciso y en forma positiva. Y usando esa fórmula. La fórmula es la misma. De hecho, como aquí el procesal civil es la esencia, de aquí depende un montón de cosas. Entonces, inclusive, estas normas del procesal civil nos sirven para que de forma supletoria se practiquen en otras materias. Si en otras ramas procesales es necesario absorber pliegos de posiciones, pues se toman las ideas o los preceptos generales de esta norma supletoria. ¿Ok? Entonces, en base a eso, estamos ya conscientes de la redacción de un pliego de posiciones. Esa sería la primera pregunta, la que acabamos de decir. Vamos a ver, ¿a quién tengo por aquí? Vamos a ver, Alejandra Pisquí. ¿Qué nos puede decir usted en relación a eso? ¿Cómo empezaría usted la segunda pregunta? Buenos días, licenciado. Primero tendría que iniciar con diga al absolvente si es cierto que. Entonces, podría ser la otra pregunta, que si el valor de estos servicios iba a ser de 150,000.
Sí, podría orientarse hacia ese punto. Recuérdese, Alejandra, que tenemos que ser claros y concretos. Me parece que igual Eddie quería hablar. También, Eddie, ayudémosle a Alejandra aquí a redactar la pregunta, porfa. ¿Dónde está Eddie? Buenos días, Lick. Pues sí, viendo el caso en concreto, yo había escrito, dígale al absolvente si es cierto que la entidad que usted representa y el contrato pactado, el valor del servicio era de 150,000 quetzales. Ok, muy bien. Como nos dice la ley que solo nos tenemos que referir a un hecho, ¿ok? Entonces, en la primera pregunta nos hablamos del contrato. En la segunda pregunta, Eddie está agregando el monto, ¿sí? Entonces, ahí estamos agregando el monto. Entonces, ahí diga si es cierto, que el valor del contrato firmado por su representada fue por 150,000 quetzales. Ya no nos metemos a otro hecho. Ya ahí tenemos el monto, ¿ok? Luego podría haber otra situación, el plazo. Luego tendría que haber otra situación, que es que no se prestó el servicio. Ok, no sé cómo, Andrés, ¿qué se le ocurriría a usted en esto? Una tercera, ¿cómo sería? O sea, con Eddie y Alejandra se armó una. Se complementaron entre los dos. Muy bien. Ahora, Andrés, ¿qué se le ocurre a usted? ¿Cómo podríamos redactar la tercera pregunta? Creo que no está Andrés. Carla. Ahí está. Permítame, Andrés. Carla, dime, Carla. Podría ser, diga el absolvente si es cierto que el servicio de mantenimiento objeto del contrato firmado por su representada no pudo llevarse a cabo. No pudo llevarse a cabo. Sí. Porque si se le agrega por instrucción de no permitir el ingreso, no sé si ya serían dos hechos los que estarían poniendo en la pregunta. Prácticamente estaríamos hablando de dos hechos. Ahí lo que tendríamos que evidenciar en esta pregunta es que efectivamente no se prestó el servicio. Ese sería el objetivo. Entonces, la ley nos dice que podríamos relacionar otro hecho más siempre que estén íntimamente relacionados. Pero el gran problema que tendríamos acá es que si el juez no lo comprende así, no lo va a votar. Y esa pregunta es importante para nosotros. Usted puede presentar un pliego de oposiciones con 12 preguntas, si usted quiere, o más o menos. El número no importa. Pero ¿qué es lo que hace el juez? El juez toma su pliego de oposiciones y con un lapicero, a veces un lapicero rojo, va indicando, esta sí se hace, esta no se hace, esta no, porque no es clara ni precisa, esta no porque tiene dos hechos, esta no porque tiene tres hechos, ¿ya? Y entonces las califica y él decide que las preguntas que se le van a hacer a la otra parte es la 1, la 3, la 5, la 8, la 9 y la 10. Y dejó unas en blanco. ¿Por qué las dejó en blanco? Porque él, a su criterio, considera que no son ni claras ni precisas y se relacionan a dos hechos. ¿Me explico, Carla? Sí, gracias. Ok. Vivi, ¿qué manda, Vivi? Usted está ahí. Sí, es que yo había escrito ahí un numeral, ¿verdad? Diga al absolvente si es cierto que pactó un anticipo de 5,000 quetzales y dichos servicios debieron iniciarse el 15 de noviembre y finalizar el 30 de diciembre del 2021. No estaría relacionando dos hechos ahí, mi querida Vivi. Ajá, ahí es que estaba escuchando lo que estaba diciendo y casualmente sí, tienes razón, porque podría ir una, dígale al absolvente si es cierto que pactó un anticipo de 5,000 quetzales y en otra, dígale al absolvente. En la contratación realizada de servicios, etcétera. Pero ahí no sería un hecho, sino orientativo nada más. Ajá, no. Sí, ahí se sacarían dos en una entonces, ¿verdad, licenciado? Exactamente, ahí sacaría dos preguntas. Leslie Mendizábal, dígame. Y podría ser, diga el absolvente si
el contrato debió iniciar, los servicios del contrato debió iniciarse el 15 de noviembre y finalizarse el 30 de diciembre del 2021. Podría referirse al plazo, Leslie, Ajá. con la palabra plazo. Y mi querida Leslie, disculpe, solo agréguele, diga si es cierto que, Ok. o sea, la fórmula, diga el absolvente si es cierto, esa fórmula no le debe cambiar en ninguna de las preguntas. Entonces sería, diga el absolvente si es cierto que el plazo del contrato debió iniciarse el 15 de noviembre y finalizarse el 30 de diciembre del 2021. Que el contrato de servicios, el contrato de servicios celebrado por su representada con la entidad tal y tal, tenía de plazo, fijaba un plazo de tal fecha a tal fecha. ¿Estamos, Leslie? Sí. Ok. Bueno, entonces, nos pusimos a redactar algunas preguntitas, ¿va? Ustedes. Entonces, es importante el pliego de posiciones que vaya así. Ahora, ese pliego de posiciones, nosotros lo doblamos y lo introducimos en un sobre. En ese sobre, un sobre puede ser un manila, puede ser un sobre oficio de aquellos blancos largos, ¿ya? Pero en la parte de enfrente del sobre, ya sea de manila o blanco, en la parte de enfrente del sobre, ¿qué es lo que tienen que poner ustedes? Vamos a ver. Ustedes ya practicaron esto. ¿Qué es lo que van a poner? ¿Cómo se llama ese sobre? Plica. Plica. Muy bien, se llama plica. Entonces ahí tienen que colocar plica. ¿Qué contiene? Plica. ¿Qué contiene? Pliego de posiciones. Pliego de posiciones que deberá absorber la entidad demandada, y ponen el nombre de la entidad, por medio de su representante legal y no por apoderado en la diligencia que se señale para tal efecto en el presente proceso. ¿Podría repetir, licenciado? Disculpe. Ay, Elenita, me quedé. Yo lo tengo, Lick, si gusta lo puedo repetir yo. Bueno, pero miren, una cosa, ya que Carlita lo tomó, miren, este me quedó más chilero que el que está adentro, ¿ah? Entonces, si quieren, adaptan este al que quedó dentro de la plica, solo en el pliego directamente, solo que le quitamos la palabra aplica, ¿va? Entonces ahí sería pliego de posiciones que contiene, este me quedó mejor que el otro, ¿va? Ustedes, entonces, pero al final, lo que pasa es que aquí me inspiré mejor, ¿va? Ustedes, entonces, no se lo puedo repetir, Anita, porque ya se me fue la onda pero Carlitas lo tiene ahí. ¿Lo puede decir, Carlita? Perdone, me dan un minuto, jóvenes. Sí, Lick. Plica que contiene pliego de posiciones que deberá absolver la entidad demandada. Molino Santa Teresita, Sociedad Anónima, por medio de su representante legal y no por medio de apoderado, en la diligencia que se señale para tal efecto en el presente proceso.
Gracias, Carla. Con gusto. Bien, jóvenes, estamos con esta situación. Entonces ahí ustedes, en base a las preguntas que redactamos, ustedes pueden utilizar la misma fórmula. Recuérdense, la misma fórmula. Ahorita nosotros tenemos 49 estudiantes. Y espero que los 49 estudiantes que están acá. Bueno, pero nos tenemos que quitar Charlie y yo, ¿ah? Entonces, serían 47. De los 47 en el próximo examen, si yo les pongo esto, yo voy a observar una cosa. Bueno, dos cosas. Una, que tenga la fórmula. Diga al absolvente si es cierto. ¿Qué? Diga al absolvente si es cierto que. Ahí empezamos con la fórmula. ¿Ok? Y luego que tenga un hecho. Que sea claro y preciso. ¿Estamos? El caso se los doy yo. ¿Ya? Y ya solo que ustedes le hagan la redacción. ¿Estamos bien? Entonces, yo estoy casi seguro que los que no están en clase hoy van a hacer las preguntas de cabeza. o no las hacen bien, o no usan la fórmula, o usan la fórmula al revés. O quitan alguna palabra de la fórmula. ¿Ya? Entonces, ahorita, por ejemplo, con las disculpas del caso, a las personas que intervinieron y que interactuaron, lo cual se lo agradezco, por ejemplo, que redactamos algunas preguntas con ustedes, hicieron el esfuerzo, Vivi hizo el esfuerzo, Elena, Leslie, etcétera, Alejandra, Eddie, pues los que intervinieron, Carla, hicieron su esfuerzo de redactar. Igualmente, aquí nosotros, en mi caso, yo estuve con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes seguramente no tienen la experiencia aún para hacer este tipo de cosas. Entonces, es llevarlos de la mano. Y entonces, para decirles, miren, usemos esto. Entonces, miren, nos llevó algún tiempo explicar el tema de la fórmula. Entonces, si hay gente que el día del examen no utilice esa fórmula, es porque no estuvo en esta clase. Y les pregunto a los 47 restantes que están acá, si le agarraron sentido a esto o tienen alguna duda. ¿Ya? Porque, bueno, los que están aquí y algunos que han tenido la gentileza de prender su cámara están en sintonía, ¿verdad? Pero yo le podría preguntar, por ejemplo, Andrés Mendoza. ¿Dónde está Andrés Mendoza? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Andrés, ¿cómo estamos? ¿Sí tomaste el concepto, Andrés? Sí, claro que sí. Ok. Sí, vamos con la redacción de tus preguntas. Así es, Lick. Va. Muy bien, Andrés. Estamos entonces. Por ejemplo, otras personas que nunca he escuchado. Astrid Gabriela. ¿Dónde está Astrid Gabriela? Astrid Gabriela. No está. Buenos días, Lick. Dígame. Buenos días, Astrid. ¿Cómo estamos con su pliego? ¿Comprendimos
¿Logró captar la idea? Sí, licenciado, comprendido todo. ¿No tiene ningún problema para redactar sus preguntas? No, Lick, yo digo que estamos bien ahí. Muchas Muy gracias. bien. Por ejemplo, hoy no he visto a Karina Torres, o no la he visto para nada. ¿Cómo estamos, Karina? ¿Todo bien? Sí, Lick, buenos días, ¿todo bien? Hola, buenos días. Hoy sí no había tenido el gusto de saludarla. Sí, es que como a veces me toca trabajar, entonces apago un rato la cámara. Va, está bien. Entonces, pero bueno, lo que pasa es que, vamos a ver, Fidel, ¿dónde estás, Fidel? ¿Sí tomaste la idea, Fidel? ¿Estás ahí, Fidel? Está desayunando, Fidel. Sí, Lick, por acá estoy. Va. ¿Estamos, Fidel? ¿Sí tomaste la idea? Sí, Lick, comprendimos la fórmula y todo sobre cómo redactar. Va. Muy bien. Muy bien, entonces, algunos, Julio Sicajau, ¿dónde está Julio Sicajau? Buenos días, Lick. ¿Cómo se encuentra? Ahí, bien. ¿Tomaste la idea, Julio? Bien, Lick. Sí, tengo la idea ahora. Va. Muy bien, Julio. Mayra Ordóñez, ¿cómo quedó? ¿Bien? Buen día, licenciado. Sí, todo bien, muchas gracias. Va. Muy bien. Entonces, ya les pregunté a varios y estamos en sintonía. Entonces, vamos a continuar nuestra clase. Entonces, les insistí mucho en el pliego de posiciones porque igualmente aquí lo vamos a ubicar tal y como lo hicimos. Ustedes saben perfectamente que el juez a la hora de la práctica de la diligencia va a calificar las preguntas, ¿ya? Y puede ser que de 10 preguntas que usted ponga, le practiquen 5, que desarrollen 5, y 5 va a decir el juez que no. Pero ¿cuál es el criterio del juez? Lo mismo, que lleven la fórmula, que lleven la fórmula, que vayan en sentido afirmativo y que estén precisamente en sintonía con la precisión y la claridad. ¿Ok? ¿Estamos, Mirna? Muy bien. Sí, Lick. Va, entonces miren pues ustedes, ahora vamos a redactar un memorialito así sencillito. ¿Ya? Vamos a presentar vamos a hacer un memorialito sencillo. ¿Qué se llama? Miren, otra cosa que les quería, cuando les estaba calificando, vi algunos que bien planchados, ¿va? Ustedes, porque sí estamos en sintonía, ¿verdad? Pero algunos como que no tomaron concepto y me hacen los memoriales así como que muy macheteados, ¿va? Ustedes, así como que todo junto, ¿va? Ustedes, como que fuera una carta, ¿va? Ustedes, una carta de amor, ¿va? Ustedes, todo enredado, ¿va? Ustedes. Entonces, ponen el nombre del juez y, puchica, y de una vez se va señor juez de primera instancia civil y terminando la designación del juez empieza el nombre de la persona. Si terminaron a medio renglón, en el medio renglón empiezan con lo demás y terminan, y después
terminaron los datos personales de la persona y comparezco y siguen de corrido a usted y hasta meten el expongo y se meten a otro apartado y pues chicos, ustedes seguramente no venían a clases, ¿ya? Entonces yo digo, estos son de los que no vienen a clases o que vienen de vez en cuando, ¿ya? Entonces así no es la onda a ustedes. Entonces sí tenemos que ver ese tema. Entonces, fíjense ustedes que una vez vamos a fíjense que nosotros ya presentamos la demanda a ustedes. En la demanda nosotros presentamos, para hacerlo más sencillo, bueno, miren pues, en el artículo 110 del Código Procesal Civil y Mercantil, nos dice que la demanda podrá ampliarse o modificarse antes de que haya sido contestada. ¿Ok? Entonces, en base a eso, vamos nosotros a hacer un memorialito de ampliación. Aquí nosotros llevamos a conocer, como ya la demanda fue presentada, ya nos dieron un número, ya sabemos qué notificador es, qué oficial es el que va a tramitar nuestro expediente. Entonces, pues aquí no nos vamos a hacer mayores bolas. ¿Ok? Pero vamos a tener en cuenta, recuérdense que en la demanda nosotros pusimos una dirección para notificarle a la otra parte. ¿Recuerdan? Entonces, vamos a señalar para ampliar nuestra demanda, para poder presentar este memorial de ampliación, vamos a establecer que nosotros le notificamos a la persona en una Tiene apagado su micrófono, licenciado. Lick no se le escucha, todavía tiene apagado su micrófono. Ese gato, Lick. ¿Ah? Ese gato, Lick. Sí, hombre, usted. ¿Cómo le hago? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Lick, ya se le escucha. Vamos. Bueno, entonces, vamos a empezar este memorialito y lo vamos a empezar de la siguiente manera. Es un memorial pequeñito. Entonces, en la parte de arriba, recuérdense, vamos a escribir ordenados, no todo enredado a usted, porque eso no lo vamos a entender. Si va enredado. En la parte de arriba, vamos a colocar ordinario de daños y perjuicios, en la parte de arriba, ordinario de daños y perjuicios número ordinario de daños y perjuicios número, cuando ponemos número solo ponemos N, un cerito y un punto, ¿verdad? Número. Podemos ponerle 25071.
guión 2022. 2022. Luego ponemos oficial primero, notificador primero. Abajo, ¿verdad? Abajito donde pusimos ordinario de daños y perjuicios, donde pusimos 2022. Luego vamos abajito y ponemos oficial primero, notificador primero. ¿Por qué estamos poniendo ya un número acá? Porque ya tenemos un proceso, ya tenemos un expediente. Entonces ya tenemos cómo identificarlo, ¿verdad? Entonces ya identificamos oficial primero, notificador primero, ¿ok? Luego iniciamos ya en la línea número 1 del papel español. En la línea número 1. Recuérdense que tenemos que, el chiste de esta clínica es que empecemos a redactar igualmente. Entonces, pero vamos a hacerlo de forma ordenada, coherente. Ya no todo enredado. A usted, Vivi, dígame. Elic, disculpe, solo los borradores yo los estoy haciendo en hojas con líneas. ¿No hay problema o tienen que ser bond en blanco? No, hágalo en líneas porque en líneas es mejor, Vivi. Porque en líneas, cuando yo le digo baje a la siguiente línea, entonces ya usted ya agarra la onda que bajamos a la segunda línea, ¿va? O yo lo voy indicando y usted me va diciendo, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, así como Leslie que está trabajando, no sé si ella tiene chance de tener hoja en línea o ya, o sea, eso es comprensible, pero así como ella que está trabajando, creo que hay otros que están trabajando. Yo soy comprensivo con ustedes, pero que ustedes tienen que tener el concepto a ustedes y la visualización de un memorial. Entonces, en la parte de arriba ya lo identificamos y ahora los que estén trabajando en hoja blanca, por ejemplo, porque están en su trabajo y no tienen ese chance, ubíquense en la línea número 1. Los que puedan, los que estén en hoja en blanco, pues imagínense la línea, ¿va? Ustedes. Imagínense una hoja de papel español en donde ustedes, por ejemplo, van a empezar. Vamos a ver. Yo tengo una hoja de papel español. Por ejemplo, aquí tengo una hoja de papel español. ¿Ya? Y entonces, aquí vamos con lo que yo les expliqué ahorita, va arriba. La identificación del juzgado, la identificación del proceso notificador oficial, ¿verdad? Y en la línea número 1 vamos a poner la designación del juez. O sea, muchos sí toman el concepto, la gran mayoría, pero sí me encontré con unos exámenes en donde son un verdadero enredo, mucho. Yo supongo que son los que no vienen a clases, ¿ya? Porque todo me lo revolvieron, entonces ahí, ¿qué hacemos? Pues, y ahí no supieron separar los apartados. Y si no supieron separar los apartados, entonces no sabemos ni qué estamos haciendo. Recuérdense que junto al esquema que les envié, junto al esquema, les mandé también una estructura de memorial. ¿Recuerdan? Una estructura de memorial. O, diciéndolo popularmente, pues es un esqueletito de memorial. ¿Cómo podría ir el memorial? Entonces, esa visión es la que tienen que tener. ¿Cómo va el memorial? El memorial no es un enredo. El memorial tiene que ir bien desarrolladito. Así como yo les mandé eso. Entonces, imprímanlo. Impriman el esqueletito
o la estructura, por hacerlo técnicamente, háganlo, imprímanlo y ténganlo a la vista cuando hagan sus memoriales, porque entonces eso les va a facilitar las cosas para hacer un memorial. Eso va a pasar a ustedes como cuando ya estamos en el ejercicio profesional, o a ustedes. Yo hace muchos años trabajé en PGN y en amparos. Entonces, cuando yo miraba los amparos, habían amparos que verdaderamente estructuralmente estaba, permítanme, jóvenes, estructuralmente están muy mal elaborados, pues, o sea, hasta para redactarlos, eran hasta para leerlos, era un verdadero enredo, no se entendía a veces qué era lo que pretendía. Entonces, cuando uno respondía a esos amparos, pues era mucho más fácil para uno, pues, porque de todos modos era más fácil porque era más fácil decir, miren, es un enredo esta cosa y realmente no se puede establecer qué es lo que quieren, ¿no? Entonces, acá tenemos que ser bien, pero bien claros. Entonces, y la mejor manera es utilizar el esquema que yo les di, porque con ese esquema ustedes lo van desarrollando casi calidad a ustedes. Entonces, ahora pongamos en la línea número 1 la designación del juzgado. Entonces aquí es señor juez primero de primera instancia para los que están en Guatemala, señor juez de primero de primera instancia civil del departamento de Guatemala para Vivi, para Marvin, que son los que se han identificado como que están manejando un caso en Guate. No sé si es el primero Vivi o el segundo Marvin el que ustedes tienen, pero es el que ustedes manejan, a quien le dirigieron la demanda. ¿Ok? Y el resto que estamos acá, que estamos manejando aquí en Zacatepeques, entonces ponemos señor juez, señor juez de primera instancia civil y económico coactivo del departamento de Zacatepeques, o quien lo esté manejando en Chimaltenango, ya solo le cambia el departamento, o Escuintla, ya solo le cambia el departamento. Entonces, señor juez de primera instancia civil del departamento de Zacatepeques, civil y económico coactivo, perdón. Entonces, pongámosle el nombre, el mismo nombre que pusimos en la demanda, la misma designación de la demanda. Aquí en el memorial ponemos señor juez, o en el caso de cuando son juezas, entonces señora juez, ya en el caso de que sean mujeres. Pues si queremos ser más precisos. Miren, en estos memoriales no se coloca el nombre del juez. Para los que están en otra sintonía. Aquí no se coloca el nombre del juez. Solo se pone señor juez de primera instancia civil y económico coactivo del departamento de Zacatepeques. Y en último caso, si es mujer, le ponemos señora juez de primera instancia civil y económico coactivo del departamento de Zacatepeques. ¿Ya? No hay que ponerle señor juez licenciado fulano de tal o licenciada fulano de tal. No, eso no es así. La designación es clara y lo hemos estado manejando de esa forma. El 90% de ustedes o 95% de ustedes está en sintonía, pero sí algunos se me pierden, va ustedes. Entonces, estamos con la designación. Ya les he explicado varias veces por qué es juez, porque se le está denominando económico coactivo también, que así es el nombre del juzgado. Muy bien, entonces ahora vamos a poner el nombre del demandante, el nombre del actor, vamos a colocarlo nuevamente
que es quien presentó la demanda. Quien presentó la demanda es... ¿Quién es quien presenta la demanda? Es Jaime Jesús García Fuentes, si no estoy mal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estoy bien con eso, Carla? Ok. Entonces, aquí solo... Gracias. Aquí le ponemos Jaime de Jesús García Fuentes. Aquí, como ya es segundo memorial que presentamos, entonces ya no es necesario tanta identificación. Entonces ya solo le colocamos, cuando terminamos de poner el nombre, solo colocamos de generales conocidas, en el proceso ordinario, que ante usted se iniciara en contra de la entidad Molino Santa Teresita, Sociedad Anónima, y que arriba queda identificado el proceso, ¿va ustedes? Y que arriba queda identificado de manera atenta, comparezco a interponer memorial de ampliación y modificación de demanda. Y al efecto, expongo 2 puntos. Hasta ahí, jóvenes, es todo lo que es el encabezado, ¿verdad? Ese es el apartado. Empezamos desde ordinario, daños y perjuicios y terminamos con los 2 puntos. No es necesario empezar a poner hechos, expongo, nada, porque solo es el encabezado. ¿Estamos bien? Solo el encabezado. Lick, perdón, una pregunta. ¿El expongo va de corrido también aquí? ¿O no se colocan? Y al efecto expongo, pero expongo con minúsculas. Bueno, gracias. Con minúsculas puede ser, y para tal efecto expongo, pero es expongo de exponer, no apartado de exposición. ¿Ya? O si no, para que no nos confundamos, y al efecto manifiesto puede poner en lugar de expongo para que no nos confundamos. Para el efecto manifiesto o indico, o sea, términos que signifiquen lo mismo, ¿verdad? 2 puntos, si quiere quitamos la palabra expongo porque tal vez más de alguien se confunde. Entonces lo puede sustituir por manifiesto o señal o indico. Entonces, 2 puntos y nos vamos hacia la línea de abajo. O sea,
Ahí ya quedamos liberados con nuestro encabezado, ¿verdad? Sí. Ya tenemos nuestro encabezado. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Entonces ahora ponemos hechos. En la línea de abajo, centrada, ponemos hechos. 2 puntos. Número 1. Presentación de la demanda. Presentación de la demanda. La demanda fue presentada en el juzgado a su digno cargo, el día y ahí vamos a traer la fecha de la demanda. Vamos a suponer que la demanda tiene una fecha y en esa misma fecha la presentaron al juzgado. Entonces, fue presentada el día y entonces traemos la fecha de la demanda. Ahí ponemos la fecha de la demanda, que vamos a suponer que ese mismo día, el mismo día que se elaboró la demanda, que tiene la fecha, la demanda, ese mismo día la presentamos al juzgado. El 28 de abril, creo, Lick. Pues Leslie, usted tiene la palabra. Entonces yo creo que ahí estaríamos. Entonces ya colocamos la fecha. Y al día de hoy, no ha sido contestada. Y al día de hoy no ha sido contestada. No ha sido contestada. Punto. Ahí terminamos el numeral 1 de los hechos. Si ustedes ven el artículo 110 del Código Procesal Civil y Mercantil, nos indica cambio de demanda. Podrá ampliarse o modificarse la demanda antes que haya sido contestada. Artículo 110. Entonces, ahorita nosotros necesitamos ampliarla, necesitamos modificar la demanda. Entonces, la necesitamos ampliar, la necesitamos modificar. Entonces, por eso redactamos este numeral 1 en donde hacemos relación que en tal fecha presentamos al juzgado que dirige este juez y que el día tal y tal presentamos una demanda, la cual a la fecha no ha sido contestada, para hacer relación al artículo que menciona, al artículo 110. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora vamos con el número 2. En el 2, por ejemplo, necesito que ubiquen en la demanda, que ubiquen en la demanda
que ubiquen en la demanda el numeral 4, ¿verdad? Del apartado del expongo. ¿Ya lo ubicaron? Ya le... Ok. Entonces, aquí vamos redactando. La parte que deseo modificar es el inciso 4 del área del apartado del expongo de la demanda, el cual indica, abrimos comillas porque es copia textual, abrimos comillas porque es copia textual, por favor. Y ahí, como es copia textual, entonces aquí igual podemos utilizar puntos suspensivos dentro de las comillas, etc. Entonces, aquí vamos a poner qué es lo que se dice. De la razón de mi gestión. De la razón de mi gestión, tal y como está en la demanda. De la razón de mi gestión. 2 puntos. Señor juez, comparezco ante usted con el objeto de promover juicio ordinario de resarcimiento de daños y perjuicios en contra de la entidad Molino Santa Teresita Sociedad Anónima entidad que por su naturaleza carece de residencia pero puede ser notificada en, y ahí colocamos una dirección, recuerdan, pongan la dirección que ustedes pusieron en su demanda, porque la estuvimos variando, ¿verdad? Recuerdan que la estuvimos variando. No, la variaron. Cada quien puso una dirección diferente. Miren su demanda, por favor, y ponen la dirección que pusieron en su demanda. Puede ser notificada en tal dirección y colocan la dirección. Y como ahí seguimos redactando, pero lo que sigue en la redacción ya no nos interesa a nosotros, entonces le podemos poner puntos suspensivos y cerramos comillas.
¿Ya? ¿Ya estuvo? Muy bien, entonces punto y nos vamos al renglón de abajo. Al renglón que sigue. Por un error. Ese sería el numeral 3, ¿verdad, licenciado? No, ya no es numeral, Andrés. Ahorita vamos a explicar, vamos a continuar. Terminamos el punto y podemos ponerle un punto y seguido a ustedes. Sería el numeral, perdón, el numeral 1 fue de la presentación de la demanda. En el numeral 2, permítame. El numeral 2 fue donde colocamos que la parte que deseo modificar es el inciso tal de la parte que dice tal cosa. Ese es el numeral 2, ¿verdad? Sí, Lick. Ok. Entonces, ahora vamos a poner el numeral 3, perdón. El numeral 3 ahorita. Entonces, el numeral 3. Numeral 3 dice... Por este medio pretendo modificar el numeral 4 del apartado del expongo de la demanda relacionada quedando de esta manera, 2 puntos. Quedando de esta manera, 2 puntos. Quedando de esta manera. De la razón de mi gestión. De la razón de mi gestión, 2 puntos. Comparezco a promover en juicio ordinario de daños y perjuicios en contra de la entidad es Molino Santa Teresita, ¿verdad ustedes? Molino Santa Teresita, Sociedad Anónima. Entidad que por su naturaleza carece de residencia pero puede ser notificada en y ahí vamos a colocar una nueva dirección diferente a la anterior. Ahí vamos a colocar una nueva dirección. Porque eso es lo que vamos a cambiar, ¿va? Entonces, no tendría ningún objetivo que pusiéramos la misma dirección, ¿va? Entonces, ahora hay que poner otra dirección. Puede ser, para los que están en Guatemala, en la capital, puede ser que pongan otra dirección, en otra zona, qué sé yo. Y, por ejemplo, si usted puso una dirección en San Lucas, entonces ahora ponga una dirección en la Antigua, por ejemplo. ¿Ya? Por decir algo a ustedes. Entonces, ponemos otra dirección, ¿verdad?
Entonces ahí estamos modificando la dirección para recibir notificaciones de la otra parte. Bueno, ya que colocamos la nueva dirección y cerramos prácticamente esto, le ponemos un punto y este es el número 3, va a ustedes. Y entonces redactamos a continuación lo siguiente, a continuación del punto. Y colocamos esto. Por error, consigné en dicho inciso por un error consigné en dicho inciso de forma equivocada el lugar para recibir notificaciones. Pues identifiqué una de las sucursales, de dicha entidad. Y no sus oficinas centrales. Razón por la cual modificó dicha demanda teniendo en cuenta las oficinas centrales de dicha entidad. Sí, podría repetir, por favor. ¿Desde dónde vos? Teniendo en cuenta las oficinas centrales de... Las oficinas centrales, Lick. Las oficinas centrales de dicha entidad. Teniendo en cuenta la dirección de las oficinas centrales de dicha entidad. Ya lo enviaron Lick. ¿Qué manda? Ya lo enviaron al grupo. Él lo envió a Charlie. Ah, va. La cual, esta es una dirección, ¿va? De oficinas centrales, ¿va? La cual consigno en este memorial, y pido que las notificaciones pertinentes se realicen en dicha dirección. ¿Ok? Ahora, número 4. En consecuencia de lo anterior,
es oportuno solicitarle al juzgador ¿Podría repetirle, por favor? Bueno, puede ser en consecuencia de lo anterior. Es oportuno solicitar al juzgador que le dé trámite de ley, a la presente modificación de demanda. Que le dé trámite de ley a la presente modificación de demanda. ¿Ok? Bueno, entonces, como ya son las 10, entonces vamos a dejar pendiente lo que es el fundamento de derecho, las peticiones y la cita de leyes para el próximo día de clase. Entonces, el próximo día en clase iniciamos con estos apartados que mencioné de este memorial.